La USTIS ya ha sacado los datos de aprobados y denegados del último trimestre de este año fiscal 2024. En este vídeo te lo contamos. Hola, mi nombre es Marina y no soy abogada. En este canal, junto con Óscar, te hablamos de la Green Card como la EB1A y la EB2NW, en las que no necesitas empresa que te haga de sponsor. Lo puedes hacer de forma autopeticionaria, sin necesidad de abogados y ahorrándote mucho dinero. En el vídeo de hoy te hablamos de los últimos datos que ha sacado la USTIS de aprobados y denegados del último trimestre del año fiscal 2024. Hace un tiempo sacábamos un vídeo con los datos del primer trimestre y en este vídeo analizaremos qué ha pasado respecto al primer trimestre y qué países están en ese top 10 de aprobados, si hay alguno que sube de puesto o alguno que baja y desaparece de la lista. Lo veremos a continuación. Muy bien, Marina. Pues vamos ya con los datos y en primer lugar tengo que decir que estos son datos oficiales de la agencia USCIS, que además os podéis descargar por vosotros mismos, podéis tratar los datos como vosotros queráis. Yo os voy a dar mi interpretación en función de estos datos oficiales y os voy a enseñar unas gráficas que he hecho con estos números. Pero si queréis, podéis clicar en el enlace que os voy a dejar en la descripción de este vídeo para que podáis hacer con los datos lo que vosotros queráis, insisto. Lo que yo he hecho es comparar el número de aprobados con el total de aprobados y denegados usando esta sencilla fórmula, de manera que el número de aprobados, o más bien el porcentaje de aprobados, es igual a el número de aprobados en este trimestre dividido por la suma de aprobados y denegados multiplicado por 100 para obtener ese porcentaje. ¿Por qué hacemos esto? Porque USCIS realmente no nos está dando directamente el porcentaje de aprobados, no nos da esa tasa directamente, sino que nos da números absolutos de cuántos casos reciben, cuántos aprueban y cuántos se deniegan. Como realmente los que se refieren a este trimestre concreto son los aprobados y los denegados, hacemos este cálculo que os acabo de enseñar para poder sacar una estimación que es muy precisa. De hecho, las pocas veces que sí han dado tasas directas de aprobación, los números que sacamos en este canal son prácticamente idénticos a los que saca USCIS. Pero por desgracia, cada trimestre no nos dan esa famosa tasa, sino que nos hacen hacer un poquito de trabajo matemático, casi nada, para tener estos números. Vamos ya a ver esas gráficas que vemos cada trimestre para ver cómo está la situación. En primer lugar, vamos con este porcentaje de aprobados por trimestre. Aquí en pantalla tenéis los datos desde principios del año fiscal 2022 hasta el trimestre anterior. Y os estoy cubriendo ahora mismo para darle un poco de suspense el dato de este segundo trimestre que vamos a descubrir hoy. La situación que venía de atrás era la siguiente. La tasa de EB2NW, la tasa de aprobados, había bajado considerablemente desde prácticamente un 100% de aprobados a estar tocando la tasa de la EB1, que está en azul en esta gráfica, la verde es la EB2NW, y esta situación es anómala. ¿Por qué? Porque la categoría EB1 es naturalmente una categoría más alta, tiene unos requisitos más difíciles de lograr, se trata de habilidades extraordinarias y entonces no tiene demasiado sentido que la tasa de éxito en una petición EB1 sea igual a una EB2NW. Lo normal y lo que veíamos históricamente es que las tasas de aprobados de EB1A siempre eran menores, siempre había, digamos, un diferencial entre las dos que realmente representa esa diferencia de dificultad. Pero lo que veíamos a finales del año 2023 es que llegaban a tocarse y llegaban a estar en torno al 70%. Y luego en el último dato vimos que la EB2NW volvía a despegarse y parece que podría ser que volviéramos a una situación más normal. Para que os hagáis una idea, las tasas medias en este periodo de aprobación de EB1 son del 74% y de la EB2 son del 86%, más o menos por aquí. Pero vemos que últimamente estamos bastante por debajo en la EB2NW. Vamos ya a ver qué ocurre con el número de este trimestre y vemos que realmente la situación no se acaba de revertir, se mantiene más o menos estable, no se están tocando esas tasas, pero se han mantenido prácticamente iguales al trimestre anterior, de manera que ahora mismo tenemos una tasa de aprobación del 71%
para la EB1, que está aquí en azul, y del 76% para la EB2-NIW, lo que es relativamente bajo. Y podríamos hacer cablas de por qué, a qué se debe esta bajada de tasa de aprobaciones. Podría ser porque la agencia ha endurecido un poco la manera que tiene de interpretar y evaluar los casos, pero también, en mi opinión, es muy posible que se haya convertido esta categoría de NIW en una categoría muy popular a la hora de querer inmigrar a Estados Unidos. Es un buen método, asequible, digamos, para mucha gente, a diferencia de la EB1, y podría ser que la calidad de los casos haya disminuido en los últimos meses. Hay gente que está enviando casos, probablemente, que no llegan a los requisitos que marca el asunto de Danazar, que están hechos a lo mejor con gente que se encuentran por Facebook o grupos de WhatsApp que se presentan como expertos, pero en realidad no lo son, no tienen demasiada idea de esto, se aprovechan de esos peticionarios y envían casos bastante débiles. Así que si quieres evitar esto, te recomendamos que te apuntes a uno de nuestros cursos para que realmente aprendas por ti mismo sin necesidad de depender de nadie y hagas un caso a tu medida en el que pongas de manifiesto toda la fortaleza de tu perfil y sobre todo que nadie te engañe y se lleven tu dinero, ¿vale? Bien, seguimos con esto porque la segunda gráfica que os voy a enseñar es una gráfica también muy importante, que es qué pasa con la demanda, y eso puede afectar a lo que venga en el boletín de visas en meses venideros. Veíamos que históricamente hubo una explosión en la popularidad tanto de la EB2-NIW y en menor medida de la EB1A. Lo vimos cuando pasamos del año fiscal 2022 al año fiscal 2023. Vemos como anteriormente cada trimestre había menos de 4.000 casos aprobados y denegados en EB2-NIW y se multiplicó prácticamente por 3 y ya estamos siempre por encima de los 10.000 casos trimestrales. Esto es lo que está haciendo que al final esas esperas se trasladen al boletín de visas y hayamos visto en estos 2 últimos años cómo las fechas se van para atrás o se mantienen congeladas y no avanza ese boletín de visa como quisiéramos. ¿Por qué? Porque hay un número de visas disponibles cada año, una cuota que marca el Congreso de los Estados Unidos. Si hay más demandas, si hay más aprobados, al final la gente se está acumulando en esas colas, en esas filas virtuales de peticionarios esperando a un número de visa. ¿Qué pasa en este trimestre? Pues vemos al descubrir el último punto de la gráfica que la situación se mantiene constante, que seguimos por encima de los 10.000 casos trimestrales de EB2-NIW, que ya superamos los 4.000 casos de EB1A, lo cual quiere decir que la demanda sigue siendo muy, muy, muy potente, que sigue habiendo bastante atención. Y mi pregunta es, ¿seguiremos viendo esta demanda si continúan los retrasos en el boletín de visas? ¿Seguiremos viendo esta demanda si la gente tiene ahora que pagar bastante más al meter un caso I-140 y muchísimo más al meter un ajuste de estatus? ¿O afectarán estos cambios de tarifas a la demanda que vemos en este tipo de green cards? ¿Vosotros qué creéis? Dejar vuestro comentario aquí debajo en la sección de comentarios para que podamos leeros y podamos dar también nuestra opinión. Estas son nuestras páginas web, eb1greencard.info y eb2niw-espanol.info. En ellas podrás encontrar muchos artículos con información que te pueden ayudar en tu propia petición, así como también podrás descargar la petición modelo de Oscar. Y de estos recursos que menciona Marina, destacamos los cursos en línea, los cursos online que ofrecemos tanto de EB2-NIW como de EB1A. Ahora en pantalla tienes el contenido del curso EB2-NIW en el que te enseñamos todo sobre esta categoría. Cómo cumplir los requisitos, cómo crear tu carta de petición, cómo crear tus cartas de recomendación, tu plan profesional o de negocios. Tienes la capacidad de enviar preguntas y te contesto en menos de un día. Y una vez al mes hacemos una sesión en vivo en la que nos vemos cara a cara y otra vez me puedes preguntar todas las dudas que tengas acerca de este proceso. Y vamos ya con el top 10 de los países por aprobados en la categoría EB1A. Las 4 primeras posiciones continúan siendo para China, India, Brasil y Rusia, como en el anterior trimestre. Fijaos cómo tan solo entre los 2 primeros países, India y China, suman más de la mitad de todos los I-140 aprobados en ese trimestre. Nigeria, por otro lado, destaca por pasar de la 10ª posición a la 5ª, casi doblando el número de aprobaciones en un trimestre. Esto se puede deber, según nos contaron en la sección de comentarios del canal en inglés,
a la aparición de influencers nigerianos en este espacio de información sobre Green Cards. Y entre los países de habla hispana, Venezuela baja de la 7ª a la 10ª posición de la tabla, pasando de 62 aprobados a 54 en este segundo trimestre. Y en el listado de países por categoría EB2-NIW, vemos que China incrementa 145 aprobados y se mantiene como líder en esta categoría. Brasil, sin embargo, pierde aproximadamente 150 aprobaciones y pasa de número 2 a número 3. India incrementa su número de aprobados en más de 200 este trimestre y pasa del puesto 4 al 2. E Irán baja del 3º al 5º porque pierde más de 100 aprobados. Nigeria vuelve a escalar en esta categoría del 5º al 4º puesto con respecto al trimestre anterior. Y en cuanto a los países hispanohablantes, Colombia y Venezuela se mantienen en el puesto 9º y el 10º respectivamente, con ligeras variaciones en su número de aprobados. Fuera de esta tabla se quedan países como México, número 12, Perú, 22, Argentina en el 23 o España en el número 24. ¿Y qué significan estas tasas de aprobados para ti? Pues bien, estas tasas de aprobados no son tu probabilidad de éxito. Cada caso es único y tu éxito depende de varios factores, como tu perfil, tu esfuerzo propuesto, Proposed Endeavor, en EB2, en IW, cómo has argumentado esos 3 prongs del Matter of Dhanasar o cómo has valorado esa importancia nacional de tu Proposed Endeavor, la calidad de tu petición y también otros factores externos como qué oficial se encarga de revisar tu petición, factores que no dependen de ti. ¿Cuáles piensas tú que pueden afectar en tu probabilidad de éxito?